Muchas gracias, subsecretaria Filippetti, por venir a reafirmarnos en compromiso de los Estados Unidos con la democracia en Cuba, con el pueblo cubano, con los perseguidos cubanos, con los que están hoy en prisión. ¡Viva Estados Unidos! Como usted bien dijo, pasos de cambio significa que este es un camino. Nosotros no estamos dando el primer paso, no osaríamos decir eso. Hay muchos cubanos muy valientes que dieron los primeros pasos. Muchos de ellos murieron en las prisiones de los Castro en los años 60 o en los paredones de fusilamiento. Mueren hasta el día de hoy por culpa de esa dictadura. Pero nosotros sí vamos a continuar dando pasos, honrando el sacrificio de otros cubanos que vinieron antes que nosotros y haciendo lo mejor que podamos para que nuestros hijos no tengan que hacer lo mismo que nosotros. Y como vamos dando pasos, mientras yo estaba abajo me informaron que algunas organizaciones no se leyeron. Yo quiero pedirles, por favor, a todos los representantes de organizaciones que estén aquí, que si ese fue el caso, que se comuniquen con nosotros para sumarlos a la ratificación del Acuerdo por la Democracia. Ese fue el caso de una muy puntual del movimiento Somos Más. Quiero reconocer aquí que se suman al Acuerdo por la Democracia. Y que vengan más. Esta es la proclamación de que estamos unidos en lo fundamental, unidos por el cambio de sistema en Cuba, por el cambio democrático en Cuba. Y es ya. E increíblemente, vaya, es algo que los cubanos casi no nos creemos. Y es que tenemos la suerte de en ese camino hacia la democracia en Cuba, en esa lucha tan desigual por el cambio democrático en Cuba, contamos con un aliado, contamos con un defensor que ha sido la voz del valor de la verdad y de la democracia en las Américas. Contamos con el secretario general Luis Almagro. Para mí es un inmenso honor presentar al secretario general, porque el secretario ha tenido el valor no solamente de enfrentarse a los dictadores criminales que asesinan cubanos y asesinan venezolanos, ha tenido el valor de enfrentarse a sus propios amigos para defender la libertad y los derechos de todos los latinoamericanos, de todos los americanos, también de los cubanos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este camino y es para mí un gran honor dejarlos a todos con las palabras del secretario general y amigo de todos los cubanos, Luis Almagro. Gracias. Amigas, amigos, cubanas, cubanos, compañeras, compañeros. Es un inmenso honor estar con ustedes hoy. Es, por otra parte, un fuerte compromiso
con lo que más creemos y con lo que debemos ser. Debemos siempre ser consecuentes con nuestra esencia primaria, que es el gen de la libertad. A partir de ese gen de la libertad fue que empezamos las luchas de la independencia. A partir de ese gen de la libertad fue que elaboramos y construimos nuestras democracias incipientes, luego más fuertes, que han tenido sus altibajos y que cada día tenemos que hacer cada vez más para hacerlas mejores, más eficientes y que respondan a las necesidades de los pueblos. La Carta Democrática Interamericana dice que la democracia es derecho de los pueblos de las Américas. Nada mejor dicho, porque eso también significa un derecho fundamental del pueblo cubano. Y al estar en ese artículo primero de la Carta Democrática Interamericana, eso significa claramente que ese es el primer derecho. Sin ese derecho es muy difícil construir las sociedades que nos permitan el más pleno ejercicio de nuestras libertades, construir las instituciones que nos lleven al beneficio de tener la posibilidad de crear, de producir, de ser. Tenemos, obviamente, mucho trabajo por delante en todo el continente, pero tenemos una deuda enorme, una deuda pendiente de décadas de esta dictadura, la más antigua del hemisferio, la deuda que tenemos con el pueblo cubano. Esa deuda con el pueblo cubano tiene que empezar a ser saldada. Esa deuda con el pueblo cubano no puede quedar así como está pendiente para siempre. Esa deuda la tenemos que cobrar y la tenemos que cobrar ejerciendo fundamentalmente la responsabilidad que tenemos de devolver la democracia a Cuba. Eso significa, claro que significa trabajo, claro que significa compromiso, claro que significa valentía. La valentía de los cubanos que ha pagado precio altísimo en este continente, precio altísimo en fusilamientos, precio altísimo en tortura, en presos políticos, más que ninguna otra dictadura en el continente, más que ninguna otra dictadura en el hemisferio. Y nos queda muy claro que las políticas de entibiamiento, de apaciguamiento, solamente dan oxígeno. No es admisible, no son admisibles. Las diplomacias tibias, con dictaduras que no respetan el menor de los derechos, definitivamente empujan a los pueblos por los precipicios más oscuros, por los dolores más fuertes. Nosotros tenemos que rescatar a los que han caído en las dictaduras. Tenemos que empezar por la dictadura cubana. Tenemos que empezar por la dictadura cubana. Mientras haya dictadura en Cuba, vamos a tener polarización en todo el continente. Mientras haya dictadura en Cuba, va a haber desestabilización en todo el continente. Mientras haya dictadura en cada uno de los países, mientras haya dictadura en Cuba, definitivamente, vamos a sufrir en cada uno de nuestros países, definitivamente.
Abajo cada una de las dictaduras del continente. Abajo cada uno de los dictadores del continente. Abajo cada uno de los que definitivamente llevan a la desestabilización en nuestros países. Tenemos que luchar más fuertemente. Tenemos que ser cada vez más consecuentes con la realidad que vivimos. Porque no es una realidad que vivimos ahora, es una realidad que hemos vivido por décadas. ¿Durante cuántas décadas la dictadura cubana patrocinó, financió, promocionó guerrillas en cada uno de nuestros países? ¿Durante cuántas décadas llevó adelante, impulsó políticas que llevaran al enfrentamiento entre hermanos, entre conciudadanos, entre compañeros, en las propias familias? Dentro de todo lo que sabemos de la historia del continente, esta ha sido la peor enfermedad, la peor dictadura de todas. Y por eso tenemos que empezar por liberar Cuba. Y el día que liberemos Cuba, habremos erradicado las demás dictaduras del continente. Una vez que hayamos erradicado la dictadura cubana, habremos dado el paso fundamental para erradicar todas las dictaduras del continente. Pero además para erradicar todas aquellas prácticas que llevan consigo, que permean, que afectan, que desestabilizan nuestros sistemas democráticos en el continente. De ninguna manera podemos cejar en nuestro esfuerzo. Acciones, medidas como las que se nos han presentado hoy definitivamente son un paso fuertísimo para ejercer presión. La diplomacia tibia nunca va a erradicar una dictadura. La diplomacia meliá nunca va a erradicar una dictadura. Tenemos que ser muy fuertes, tenemos que ejercer la mayor presión, tenemos que tener las mejores condiciones de lucha, tenemos que regenerar y reivindicar los derechos. Precisamos acción en atrás de cada una de nuestras palabras. Ese debe ser esencialmente nuestro compromiso. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por dónde quieren empezar a condenar la dictadura cubana? Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de las garantías fundamentales. En cada una de esas, la dictadura cubana es definitivamente la peor enfermedad que tenemos en el continente. La dictadura cubana ha logrado increíbles cosas que son las más dañinas en este continente. La dictadura cubana ha logrado vaciar a los cubanos en su propio país de sus derechos. Trabaja día a día para evitar que los cubanos en su propio país produzcan. Evita día a día que los cubanos en su propio país ejerzan sus mejores condiciones humanas, creativas, ejerzan la propia esencia de su vida, la libertad. Debemos, y junto a todos los cubanos, a las cubanas, lograr juntos el esfuerzo de erradicar esa dictadura. Una dictadura fracasada por encima de todas las cosas. Una dictadura prostituida por encima de todas las cosas. Una dictadura absolutamente parasitaria por encima de todas las cosas. Una dictadura que vivió 50 años de la Unión Soviética, parasitariamente de la Unión Soviética, y que luego, durante los últimos 18 años, ha vivido parasitariamente de Venezuela. Y luego de que la riqueza de Venezuela ha sido completamente vaciada, la siguen succionando. A pesar de que Venezuela
vive la peor crisis humanitaria que se ha visto en todo el continente. Siguen succionando sangre del pueblo venezolano. Definitivamente no es permisible. Pero por eso digo, tenemos que empezar por Cuba. Si no empezamos por Cuba, no resolvemos la causa, el origen fundamental del problema que tenemos en el continente. Tenemos que trabajar juntos. No podemos permitir nunca que los tibios nos ganen. No podemos permitir que la diplomacia blanda nos gane. No podemos permitir que los permisivos nos ganen. Jamás. Tenemos que ser fuertes y tenemos que condenar a la dictadura en cada uno de sus ámbitos, en cada una de sus faltas. Una dictadura corrupta, porque si la corrupción es una de las principales dificultades, problemas que enfrentamos en el continente, tenemos juicios contra las comisiones de Odebrecht en todo el continente, menos en Cuba, donde se hizo un puerto enorme. Tenemos juicios por corrupción de PDVSA en todo el continente, menos en Cuba. Eso significa claramente una dictadura corrupta e inmoral. Tenemos ahí también una dictadura improductiva y parasitaria, como dije. Tenemos una dictadura que ha vaciado de derechos a su pueblo y que pretende vaciar de derechos a otros pueblos del continente. No lo podemos permitir. No lo podemos permitir. Y mi saludo al pueblo cubano. Mi saludo al pueblo cubano. Porque han logrado pasar la antorcha de la libertad de generación en generación, de sentirse identificados claramente con el propósito de recuperar la libertad y la democracia en la isla. Definitivamente, ese pueblo merece lo mejor. Ese pueblo merece recuperar completamente sus libertades. Gracias a todas y todos. Gracias por este honor. Gracias. Tenemos que empezar por Cuba. Tenemos que empezar por Cuba. Ha sido el clamor del secretario general. Bueno, ya empezamos con Cuba y vamos a terminar con esa dictadura por el bien de Cuba y de todo el hemisferio. Abajo. Yo quisiera contarles que no terminamos aquí. No, estamos dando pasos. Estamos dando pasos. Este es uno de ellos. El que viene cuenta con el compromiso de todos ustedes. Quisiera agradecer absolutamente a todas las personas, las que están aquí presentes y las que no están, a todas aquellas personas que con su esfuerzo, con su palabra, con sus acciones, al comité organizador, a todos los que han hecho posible este encuentro de los cubanos con los amigos de Cuba y con el pueblo cubano. Los invitamos a todos a quedarse para un cóctel y muchas gracias.